Vale, bueno, venga, vamos a empezar con esta charla. Best Language in the World. Aquí tenéis mi Twitter, aquí tenéis mi correo electrónico, ¿vale? Si después de la charla os surge alguna duda que no hayamos visto aquí o lo que sea y queréis comentarla, por supuesto lo podéis hacer en la lista de correo del Google, como no. Y si queréis hablar directamente conmigo, mi Twitter y mi este. El correo lo pongo, además de eso, porque si os gustan este tipo de friquismos, aunque no es a lo que nos dedicamos en esta empresa exactamente, pero estas cosas las disfrutamos. Si os gustan este tipo de friquismo, este tipo de cosas y este tipo de locuras y barbaridades, estamos hiring, estamos contratando, ¿vale? Así que si os apetece trabajar de frontenders o de backenders, pues podéis mandarme ahí vuestro currículum y lo vemos, a ver qué tal. Bien, esta charla se titula The Best Language in the World. La idea de esta charla es, bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se diseñan los lenguajes, de cómo se implementan sobre todo, ¿vale? Espero que no sea muy dura, pero habréis visto que hemos puesto que es nivel hacker. No necesitamos ser hacker para entender estas cosas, pero sí necesitamos un poquito de nivel. Lo primero, la motivación. ¿Por qué esto de diseñarse un lenguaje? Hay miles de millones de lenguajes en el mundo, Python, Java, JavaScript, Ruby, C, C++. ¿Por qué otro más? Bueno, pues la idea es que diseñarse un lenguaje de propósito general, así para todo, otro Java, otro Python, otro Ruby, pues, hombre, aprendes un montón, eso sí que es verdad, pero objetivo, o sea, en la práctica realmente no suele llevar a una adopción muy grande por la gente, ¿no? ¿Para qué voy a hacer yo otro Python y la gente lo va a adoptar teniendo Python, ¿no? Pues es cierto que hacer otro lenguaje de propósito general, la verdad es que es un poco, vamos a decirlo así, un poco locura, ¿vale? Pero lo que sí que es verdad es que hay una serie de problemas que nunca, o mejor dicho, no suelen abordarse desde el punto de vista del diseño de lenguajes y que sin embargo son una opción especialmente óptima. Os voy a poner un par de ejemplos pues para motivaros un poquillo. ¿Alguien conoce la herramienta TCP-Dump? TCP-Dump. ¿La conocéis? ¿No? ¿Los de redes? ¿No? Bueno, pues TCP-Dump es una herramienta que lo que hace es capturar paquetes TCP, ¿vale? Entonces, TCP-Dump es muy bueno porque tú le dices que te capture los paquetes TCP que vayan por esta interfaz, con este destino, que tengan activos los flags no sé qué de la cabecera de tal, que contengan un paquete de tipo protocolo no sé qué y qué tal. Es decir, tú le defines una serie de filtros y pues lo que te va volcando TCP-Dump son todos los paquetes que pasan por tu tarjeta de red que cumplen esos filtros. Entonces, para análisis de protocolo, ese tipo de cosas está muy bien. ¿Por qué TCP-Dump es un buen ejemplo de esto? Porque TCP-Dump es un compilador. TCP-Dump lo que hace es que la expresión del filtro que tú le pones la compila, ¿de acuerdo? La compila a un lenguaje de bajo nivel y entonces lo ejecuta con cada paquete entrante. Por eso TCP-Dump es extremadamente rápido, ¿vale? Entonces, eso es un ejemplo muy tonto de, anda, mira, resulta que hay una forma de diseñar un lenguaje y que obtenemos una solución especialmente buena. Si conocéis Emacs, el editor de texto Emacs es un compilador, no es un editor de texto. Emacs lo que hace es implementar un lenguaje sobre el cual se fabrican un montón de herramientas, entre otras, un editor de texto, ¿vale? SQLite, SQLite, ¿lo conocéis? La base de datos. SQLite es un compilador. Cuando tú le pasas una consulta, ese señor lo que hace es coger esa consulta y compilarla a un lenguaje de bajo nivel, optimizarlo y ejecutarlo. Entonces, por eso SQLite es bastante rápido. Mogollón de ejemplos, ¿vale? Ahora, lo del nivel hacker. Pues tampoco hay que ser nivel hacker, pero sí deberíais tener para esta charla una idea clara de estos conceptos. Árboles de n-ary no son binarios ni ternarios, sino n-arios, ¿vale? Depth first transverse o transversal. Búsqueda en profundidad, vaya. El patrón de visitor de T, no sé si lo conocéis. Y los conceptos de máquina virtual, la diferencia entre una JVM y un VirtualBox. Los dos se llaman máquinas virtuales, pero son dos cosas completamente diferentes, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en este concepto de máquina virtual. Bien, primera duda que lanzo al aire. ¿Tenéis claro o razonablemente claro estos conceptos? ¿Sabéis lo que es un árbol binario? ¿Sabéis lo que es un árbol n-ario? ¿Sí? ¿Sabéis lo que es búsqueda en profundidad? ¿Sí? ¿Sabéis lo que es un patrón visitor? ¡No! ¡Patrones de diseño! Vale. Muy rápidamente, un patrón visitor. El patrón del visitor es muy sencillo. Es cuando tú tienes una estructura de datos, la que sea,
y quieres hacer una transformación sobre ella, una búsqueda, una transformación, un lo que sea, una transformación topológica, tú lo que haces es diseñas un algoritmo para recorrer esa estructura de datos y en cada elemento de la estructura aplicas una transformación genérica, ¿vale? Si tú tienes que hacer 5 transformaciones sobre la misma estructura de datos, tú tendrías que replicar 5 veces la lógica de recorrer esa estructura de datos. Entonces, como eso no mola, lo que tú haces es, por un lado, me implemento la lógica de recorrer la estructura de datos y, por otro lado, me implemento la lógica de la transformación en cada uno de los elementos, ¿vale? Bueno, pues eso es el patrón visitor. Reaprovecho la forma de recorrerme una estructura y para cada uno de los elementos de la estructura yo voy invocando a mi visitor diciendo, mira, tienes un nodo, haz la transformación que sea y me la devuelves. Ah, tienes otro nodo, hazme la transformación. ¿Por qué se llama visitor? Acordaos, una regla muy tonta. Si vais a un museo y queréis que os haga una visita guiada por el museo, hay un señor que se sabe el museo y vosotros vais de habitación en habitación del museo, pues viendo las cosas o tomando las notas que seáis. Eso es un patrón visitor, ¿vale? A vosotros os llevan de la mano de sala en sala, en cada una de las salas vosotros hacéis lo que os dé la gana. Eso es un patrón visitor, ¿vale? ¿Y sabéis la diferencia entre una máquina virtual tipo JVM y una máquina virtual como VirtualBox? VirtualBox lo que hace es virtualizar un hardware, ¿vale? Entonces, sobre él colocas un sistema operativo y sobre él colocas todas tus aplicaciones. JVM no virtualiza un hardware. JVM lo que hace es un programa que implementa una máquina, pero no es una máquina real, es una máquina que la estás implementando tú mediante software, ¿vale? Nosotros vamos a hablar aquí de esto. ¿Bien? La búsqueda en profundidad... Sí, es muy sencillo. La búsqueda en profundidad es, si visualizas un árbol, ¿vale? Tú tienes un nodo y cada nodo tiene una serie de hijos, que a su vez tienen hijos, que a su vez tienen hijos. La búsqueda en profundidad es que dado un nodo cualquiera, el que sea, lo que haces es recorres primero los hijos y después los padres. Es una forma recursiva de recorrer el árbol, ¿vale? Si tú tienes un padre y 2 hijos, primero recorres el primer hijo, después recorres el segundo hijo y después recorres el padre, ¿vale? Es recursivo. Significa que si un hijo tiene a su vez otro hijo, primero recorres los nietos, después recorres los hijos y después recorres el padre, ¿vale? Es una forma muy sencilla de recorrer un árbol. No, simulas una máquina. ¿Vale? Es que me había ido a Winnie. ¿Cómo? A Winnie. No, Winnie es otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Bueno, vamos a darle un poco de vida a esto. Diseñar un lenguaje, lo que os digo, aunque normalmente el éxito de diseñar un lenguaje viene dado en lenguajes que no son de propósito general, pues yo quiero hacer una tarea muy concreta, pues me diseño un lenguaje para esta tarea o tal. Para entender cómo se construyen, lo que vamos a ver aquí es un lenguaje de propósito general muy sencillito, ¿vale? Pero bueno, es un poco amplio, ¿vale? No hay ningún problema, simplemente para que cojáis el concepto. Un lenguaje, por muy sencillo que sea, realmente es una cosa bastante compleja, ¿vale? ¿Os suenan estos conceptos? Un frontend, cuando hablo de frontend, no hablo de una página web, ¿vale? El frontend es un componente que lo que hace es coger un texto, que es el código que yo quiero pues compilar o ejecutar, y convertirlo en una cosa que se llama árbol de sintaxis abstracta. ¿Os suena todas estas cosas? Un type checker, lo que hace es comprobar que los tipos son correctos. Una máquina virtual ya sabemos lo que es. Un bytecode, en fin, mogollón de cosas, que es lo que es toda la lógica del lenguaje está repartida entre estas cosas, ¿vale? Hay mogollón, no las vamos a ver todas ni de casualidad. De hecho, lo primero que tenemos que hacer es pensar qué tipo de lenguaje es el que queremos construir. Os repito, en esta charla vamos a ver un lenguaje un poco de propósito general, pero bueno, va a ser un lenguaje bastante limitadito. Vosotros, en lugar de un lenguaje de propósito general tipo Python, a lo mejor os interesa hacer un lenguaje, un DSL. ¿Sabéis lo que es un DSL? Un Domain Specific Language. Un DSL es un lenguaje de programación, pero muy reducido, adaptado a un dominio concreto. Por ejemplo, si tú quieres hacer un lenguaje para definir un filtro en paquetes TCP, pues tu dominio es TCP, ¿vale? Y el lenguaje hablará cosas como cabecera, flags, payloads, etcétera, pero no hablará de cosas como, yo qué sé, ya que decirte, bases de datos. No tiene sentido, ¿vale? Eso es un DSL, un lenguaje centrado en una cosa muy concreta. Es un lenguaje específico para un dominio. Luego el propio diseño del lenguaje. ¿Queréis que sea funcional o orientado a objetos? ¿Queréis que compile nativo, que funcione sobre una máquina virtual, que se vaya compilando al vuelo? ¿Queréis que compile sobre una máquina virtual que ya exista? ¿Queremos hacer nuestra propia máquina virtual? Que también puede ser muy interesante, ¿vale?
Pues esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Y en función de las respuestas, vamos a elegir unos componentes u otros. Mi recomendación para empezar a diseñar un lenguaje es que empecéis en el árbol de sintaxis abstracta y que abordéis estos tres componentes. El árbol de sintaxis abstracta, una biblioteca estándar para nuestro lenguaje y una máquina virtual muy pequeñita para nuestro lenguaje. ¿Vale? El resto de cosas ya las iremos viendo. Empezamos por el principio, árbol de sintaxis abstracta. ¿Alguno os suena ese concepto? ¿Un árbol de sintaxis abstracta? Bien. Para entender un árbol de sintaxis abstracta, lo que hay que hacer es partir del árbol de sintaxis concreta. Bueno, aquí voy a colgar os pongo esto de aquí para que tengáis una referencia de la implementación que vamos a hacer. Supongamos este lenguaje, ¿vale? Un lenguaje muy tonto. Variables, números, sumas y print. ¿Vale? Ya está. Esto va a ser la entrada a mi programa. Un árbol de sintaxis concreta es esto. ¿Qué es esto? Esto es una representación, como veis, en árbol, de forma de árbol, de mi programa original. A es igual a 1, B es igual a 2. C es la suma de A y B. Y por último, imprimimos C. ¿Lo veis? Este programa. Y esto es lo mismo. ¿Por qué se llama árbol de sintaxis concreta? Árbol, porque es un árbol. Sintaxis, porque representa la sintaxis de este programa. Y concreta, porque tiene toda la información del código original. Por ejemplo, tenemos aquí un igual, tenemos aquí unos paréntesis. Si aquí hubiéramos diseñado el lenguaje acabando cada operación, cada llamada por un punto y coma, pues aquí nos aparecerían los puntos y comas, etcétera. Esto lo que hace es representarte todo el contenido de tu programa original en forma de árbol, ¿vale? Esto está muy bien, la verdad es que está guay. Pero resulta que a medida que tu lenguaje crece, este árbol se va volviendo cada vez más complejo, muy complejo, ¿vale? Por ejemplo, el árbol de sintaxis concreta de un lenguaje como C, para una asignación A igual a 1, pues a lo mejor tienes 5 o 6 hijos, ¿sabes? Porque la sintaxis es un poco difícil. Entonces, si yo cojo este árbol, le aplico un patrón visitor y reduzco quitándole redundancia y cosas que no me importan, como por ejemplo, esto de aquí yo sé que es un árbol de tipo definición. Defino que A es igual a 1. Este igual no me vale nada. Por ejemplo, este árbol de aquí sé que es, a ver dónde estamos, una referencia, este de aquí, ¿ves? Pues por ejemplo estos paréntesis de aquí pues me sobran, no los necesito, ¿vale? Entonces, yo puedo coger este árbol y hacer una transformación en lo que llamamos un árbol de sintaxis abstracta. Abstracta porque ya no tiene una relación uno a uno con la sintaxis original de mi código, ¿vale? Yo digo que este es un archivo que tiene pues 4 comandos. El primero es la definición de A, que es un entero que es 1. La segunda es la definición de B, que es un entero. ¿Ves? Esto es una representación de mi programa a un nivel mucho más abstracto que este, ¿vale? Esto es sucio, mugriento, paréntesis, iguales, líneas de texto, columnas. Esto es conceptual, ¿vale? Muy bien, pues ya tenemos esto. ¿Entendéis más o menos esto, no? Un archivo es una definición, después defino C como la llamada a sumar de una referencia A y una referencia B. Y por último, una llamada a print de ref. Muy bien, vamos a transversar, vamos a recorrer este árbol en depth first, en profundidad. ¿Cuál sería el primer nodo que recorro? Este. ¿De ahí a dónde salto? A def A, ¿vale? Vamos a recorrer de izquierda a derecha, ¿vale? De aquí salto a aquí. ¿Cuál es el siguiente? Int 1. ¿Cuál es el siguiente? Este. Vuelvo, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente? Vuelvo. ¿Cuál es el siguiente? Muy bien. El flujo es entro, salgo. Entro, salgo. Llego aquí. Vuelvo. Vuelvo y vuelvo. Llego aquí y vuelvo. ¿Vale? Muy bien. Como somos superprogramadores y somos super hackers, en lugar de pintar flechitas y circulitos, lo que vamos a ver es código. ¿Veis que esto y esto es lo mismo? El nivel de indentación lo que te dice es que estos 4 de aquí son hijos de este señor, ¿vale? La indentación lo que hace es mostrarnos los hijos, ¿vale? La sintaxis que estoy utilizando es el tipo de nodo, entre paréntesis, sus parámetros, ¿vale? Por ejemplo, esto es un archivo y contiene pues todos estos 4. Esto es una definición de A que contiene un entero, que es 1. Esto es una definición de B que contiene un entero, ¿vale? Muy bien. Esta es nuestra representación de código. Cuando os digo, empezad con el AST, empezad con esto. Es decir, vosotros escogéis vuestro código favorito, o sea, vuestro lenguaje favorito, Scala, Java, C,
Ruby, Python, el que sea, y os definís este tipo de objetos, ¿vale? Estas clases o estas funciones o lo que sea, ¿vale? Y tenéis que conseguir hacer una estructura como esta solamente llamando a vuestro propio código, ¿vale? Muy bien. Recomendación personal. Empezar con el AST. Siguiente paso. Vamos a hacer un lenguaje de tipado dinámico. ¿Sabéis lo que es tipado dinámico? Las cosas se resuelven en tiempo de ejecución, ¿vale? Es decir, si volvemos al código original, que no voy a volver para no marearos, A igual a 1. En ningún sitio estoy diciendo que eso sea un entero, o que sea un float, o que sea una string, ¿vale? Las cosas se resuelven en tiempo de ejecución. Segundo, vamos a hacer una máquina virtual muy sencillita. Vamos a hacer una máquina basada en pila. Todos sabéis lo que es una pila, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es... vamos a utilizar traversar o recorrer el árbol de sintaxis abstracta para ejecutar el código, ¿vale? Diréis, joder, qué cosa más tonta. Bueno, pues Ruby hasta la versión 1.8, por ejemplo, ¿conocéis Ruby todos? Pues hasta la versión 1.8 funcionaba así, ¿vale? Un lenguaje dinámico, una máquina virtual basada en pila, y, aunque era un poquito más compleja, y lo que hacía era, le dabas tu código, te generaba una AST y recorría el AST. Para hacerlo, nos vamos a valer de esta estructura de datos, lo que llamamos un frame. ¿Os suena un frame? Quizá os suene un activation record. ¿Os suena? ¿Alguna vez habéis depurado un código? Cuando habéis depurado un código, habéis puesto un punto de interrupción y habéis visto la pila. Llamada 1, llamada 2, llamada 3, llamada 4. Cada una de esas llamadas es un frame. ¿Vale? ¿Habéis utilizado GDB alguna vez? ¿Sí? Para saltar a un frame... O sea, cuando tú haces una llamada de A llama a B y de B llama a C y quieres ver la llamada a B, ¿cómo es el comando? F1, F2, F3. Esa F es de frame, ¿vale? Bueno, pues un frame lo vamos a definir de la siguiente manera. Una pila, un conjunto de variables locales y una referencia al frame anterior. ¿Por qué? Porque yo quiero. Esto es una implementación tonta que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a representar una pila de esta manera, ¿vale? Con una especie de lista, ¿vale? Cuando hacemos push en la pila, la ponemos al principio. Cuando hacemos pop, quitamos el principio, ¿vale? Así que el orden en el que se han insertado estas S, ¿cuál ha sido? Primero se ha insertado S2, después se ha insertado S1 y después se ha insertado S0. Se inserta por la izquierda y se saca por la izquierda, ¿vale? ¿Pero sería una pila o una matriz? Esto es una pila. Te estoy diciendo que lo voy a representar de esta manera, ¿vale? Muy bien, ya tenemos un stack. Vamos a ver las variables locales. Las variables locales las vamos a representar como un diccionario. Clave, dos puntos, valor, ¿vale? La clave es el nombre y el valor es el objeto que están representando, ¿vale? Y por supuesto el previous frame, pues es el frame anterior. Muy bien. ¿Cómo vamos a representar un frame entero? Como un stack y al lado unas locales, ¿vale? ¿Qué operaciones tiene ese frame? Pues vamos a tener estas. ¿Os hacéis una idea de qué hace esta operación? Meter un objeto en la pila. ¿Qué hace esta operación? Sacar un objeto de la pila y te devuelve el objeto. ¿Esta operación qué hace? En el mapa de locales, ¿vale? Clave, valor. Esta operación que hace, esta es un poquito más divertida. Push local. Y le pasamos una string. ¿Qué hace esta operación? Esta operación lo que hace es buscar la local en el mapa que tenga esta clave y meterlo en la pila, ¿vale? Es decir, push local lo que hace es coger algo de aquí y meterlo aquí. Copiarlo, ¿eh? No lo borra de aquí, lo copia aquí, ¿vale? ¿Me seguís? Y por último, call, que fíjate que no recibe ningún parámetro. ¿Qué hace call? Call lo que hace es... se va al top del stack y lo ejecuta como si fuera una función, ¿vale? Ya vamos a ver ahora mismo cómo. Esto queda muy abstracto, pero lo vamos a ver. Gracias a eso evitas que recoja basura, ¿no? No, eso no tiene nada que ver con la recolección de basura. Bien, vamos a definir la regla 0. Las funciones van a ser representadas mediante objetos, ¿vale? Vamos a ver la regla número 1. Cada función obtiene sus parámetros a partir del stack, en orden de parámetros inverso, ¿vale? Es decir, el primer parámetro está en el fondo del stack y el último parámetro está arriba del todo del stack, ¿vale? Recoge los parámetros del stack en orden inverso y cuando acaba la función el resultado lo devuelve al stack. Un solo resultado, ¿vale? Genial. Bien, el código que vamos a poner aquí es pseudocódigo. Voy a intentar que se parezca un poco a Java, porque más o menos todos conocemos Java. Es un lenguaje razonablemente limpio,
Con lo cual vamos a entenderlo. Y vamos a implementarnos una máquina virtual en Java. Lo primero que voy a hacer es, me voy a definir esta interfaz, que le he puesto un nombre bastante feote, que es frame callable, es decir, algo que yo pueda llamar en el contexto de un frame. con un solo método, un void, que es call, y le paso como parámetro el frame donde estoy ejecutando. Sabéis que Java ya tiene una interfaz llamada callable. Lo que pasa es que tiene un call y no sé si recibe alguna cosa. ¿Vale? Pero bueno, yo me voy a definir esta interfaz. ¿Vale? También voy a definir esta cosa. ¿Qué es esto? Esto es la función print. Hemos dicho que implementa frame callable porque lo estoy definiendo ya así. Así que yo tengo que definir esta función. ¿Alguien me puede decir qué hace esto? Es pseudocódigo, ¿eh? Evidentemente esto lo intentas meter en un compilador de Java y esto no funciona ni de casualidad. ¿Vale? La regla 0, ¿qué nos decía? La regla 0 nos decía que las funciones se obtenían a partir... o sea, las funciones quedaban representadas como objetos. ¿Vale? ¿Verdad? Recibían los parámetros de la pila en orden inverso. Bien. Bien. Print solamente recibe un parámetro, ¿verdad? Pues ya está. Lo pillamos de la pila y lo llamamos aquí. Lo imprimimos por pantalla. ¿Y cuál era la regla 1? Que teníamos que devolver un valor en la pila. Un null, me defino un null, ya está. Pues devuelvo un valor, lo meto en la pila, ya está. Esta es mi función de print. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a implementarnos una función suma. Lo mismo. Implemento mi frame callable con mi función A, le paso un frame. ¿Os acordáis? Orden inverso. ¿Lo veis? Si la función suma es i1 más i2, primero recupero i2 y después recupero i1. Da igual, pero como es una suma, el orden nos da un poco igual. Pero bueno, es importante. ¿Perdón? Porque es dinámico. Es decir, es una buena pregunta. Nuestro lenguaje es dinámico. Yo aquí debería meter un check de que estos son enteros. Porque si esto de aquí es un objeto cualquiera, un object de Java, y es una string, esto me va a dar aquí una excepción total, ¿sabes? Así que efectivamente yo aquí debería meter muy buena apreciación. Yo aquí debería meter un check. Pero bueno, como nuestro lenguaje solamente sabe hablar enteros, porque no hemos definido otra cosa, pues entonces me lo puedo saltar. Pero tu apreciación es muy buena, ¿vale? Entonces yo aquí recupero un objeto que representa un entero, tiene un punto i dentro, es el entero nativo. Otro objeto, su punto ahí, me devuelvo un nuevo entero, y por la misma regla 1 de antes, lo vuelvo a colocar el resultado en la pila. ¿Hasta aquí vais bien? Se entiende bien, ¿verdad? Cojo los parámetros en orden inverso, hago la operación que sea y devuelvo el resultado. Y si no quiero devolver el resultado, pues devuelvo un null. Yo qué sé, cualquier objeto que represente algo. Un null, ¿vale? El frame inicial, es decir, donde empieza mi programa, tiene un montón de locales que representan las funciones básicas de mi lenguaje. ¿Vale? Es decir, yo voy a tener un método por ahí en mi super máquina virtual que sea, por ejemplo, getRootFrame. Me fabrico un frame y le digo setLocal. Esto iría entre comillas, ¿vale? Repito que esto es pseudocódigo. Voy a poner una local que sea print y que sea un print function nuevo. ¿Os acordáis de qué print function lo acabamos de definir? ¿Lo acabamos de definir aquí? ¿Aquí? Bueno, pues yo me instancio esto y lo meto como local en este frame. De la misma forma me instancio un sum function y lo meto como local con el simbolito más, ¿vale? ¿Recordáis? Las funciones quedan representadas mediante objetos. Esto es un objeto que representa una función. Lo guardo en mi frame como una local y devuelvo frame, ¿vale? Había un return aquí. Bueno, como lo he escrito un poco pensando en escala más que en Java, pues no hace falta poner return, pero esto es un return. Muy bien, ya tengo una función que representa el print, una función que representa la suma de enteros, una función que me genera un frame raíz. Este sería mi frame raíz, ¿verdad? ¿Os acordáis cómo representábamos? Un stack, que estará vacío, y un conjunto de locales. Clave valor. La clave print, pues el objeto que representa print, new print function, y la clave más, el objeto que representa el sum function, new sum function, lo que sea, ¿vale? Vamos a definir una operación que vamos a llamar traversar, recorrer, ¿vale? Va a ser void, no va a devolver nada, va a obtener un frame, que es donde estamos trabajando en este momento, y va a obtener un nodo de un árbol, ¿vale? Esa va a ser nuestra función traverse. ¿Qué hace la función traverse? Regla. Un nodo de este tipo, es decir, un nodo de tipo básico, queda representado por un objeto en el tiempo de ejecución. Por ejemplo, un entero, pues yo me voy a definir una clase entero, ¿vale? Bueno, Java ya tiene la suya, pero bueno, vosotros tendréis que implementaros la vuestra, ¿vale? Así que cuando yo me encuentre
En mi función traverse esto, lo que voy a hacer es al frame, que lo tengo por parámetro, le voy a empujar un nuevo entero. ¿Lo veis? ¿Qué pasa con una definición? ¿Qué hacemos? Recorremos en profundidad. Este es el nombre de la variable, esto es un árbol. Traversamos en este mismo... Traversamos, no sé si esa palabra en castellano existe, pero bueno, voy a acuñarla. Si no existe, la acuño, ¿vale? Traversamos. Recorremos en este frame el nodo hijo. ¿Qué ocurre cuando tú... La regla 1 era que toda operación devuelve siempre un valor en el stack, ¿vale? Así que cuando yo recorra mi nodo hijo, arriba de todo del stack me voy a encontrar el resultado de mi hijo. Bueno, pues yo cojo y le pongo setLocal. ¿Vale? Es decir, primero recorro esto, me hago todas las operaciones que sean y cuando acabe de recorrerlo voy a encontrarme en el stack, arriba del todo voy a encontrar el resultado, lo que representa X. Pues le hago setLocal, nombre, valor. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando tengo un nodo de tipo referencia? A igual a B, pues esa B es una referencia. Pues lo que tengo que hacer es empujar en la pila el local A. Es un nombre, es una string. Vale, pues me lo creo. No hace falta entenderlo, me lo creo. Bien, una llamada. Creo que por ahora es el último, ¿vale? ¿Cómo funcionan las llamadas? Las llamadas lo que tengo que hacer es, cuando desde una función llamo a otra, lo que hago es me creo un nuevo frame, ¿vale? Le meto en su pila los parámetros. Recordad que la función llamada recupera los parámetros en orden inverso. Como esto es un stack, los tengo que introducir en orden directo. ¿Vale? Así que, ¿qué es lo que hago? Los parámetros que están aquí, los que yo estoy definiendo, que serán números, llamadas a otras funciones, referencias, etcétera, para cada uno de ellos, para cada P, lo traverso y lo meto en el frame nuevo. ¿Lo veis aquí? Una vez que he cogido y he interpretado todos mis parámetros, empujo la función representada por este nombre, la invoco, me devolverá un valor arriba del todo de la pila y lo que hago es me lo traigo de vuelta a mi frame actual. ¿Lo habéis pillado? Es un poco complicado, ¿verdad? Yo tengo un frame con un montón de variables. Me creo un nuevo frame. Le voy metiendo en la pila todos los parámetros y al final de todo meto el objeto que representa la función a la que estoy llamando. La ejecuto. Ella hace lo que le dé la gana, pero sé que me va a devolver un único valor arriba del todo de la pila. Yo cojo ese valor, me lo copio a mi frame actual y descarto el frame nuevo. Acabo de implementarme una llamada. Dime. ¿Lo que acabaste de decir serían listas anidadas? ¿Perdón? ¿Lo que acabaste de decir serían listas anidadas? No. Listas. Una lista. Una lista de frames. Muy razonable. En realidad es un stack de frames. ¿Vale? No es una lista. Pero bueno, como un stack lo puedes ver como una lista, pues está guay. ¡Zasca! Acabamos de crearnos una máquina virtual. ¿Os lo creéis? Pues yo no me lo creería. Vamos a verlo. Las siguientes tropecientas mil transparencias, que no vamos a ver todas, vamos a pasarlas, lo que hacen es ejecutar sobre este código las reglas que acabamos de definir, ¿vale? Bueno, empezamos. Cuando empezamos a ejecutar un archivo, yo empiezo con un, ¿cómo se llamaba? GetRootFrame, ¿no? O algo así se llamaba. Un frame raíz, muy bien. Siguiente nodo, ¿qué era? Un NDF, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Cuál era la regla del NDF? ¿Os acordáis? Traverso el valor y hago setLocal. Traverso el valor. ¿Os acordáis de la regla de los valores básicos? Empujar en la pila un objeto que represente el valor básico. Ya tenemos esto en la pila. ¿Os acordáis? ¿Sí? ¿No? ¿Volvemos? ¿Os lo creéis? ¿Vale? Un valor básico, por ejemplo, en este caso un entero, lo que haces es instanciar un objeto en tiempo de ejecución que represente este entero y lo metes arriba del todo de la pila. ¿Vale? Muy bien. ¿Cuál es el siguiente nodo que voy a recorrer? Hemos recorrido este. ¿Cuál es el siguiente? Muy bien. Volvemos a este. ¿Cuál es la regla de este? Recorremos los parámetros y después hacemos pushLocal. ¿Qué hace pushLocal? Coge este nombre y al valor que tengas en el top de la pila lo asignas en las locals. ¿Esto qué hace? Zasca, A igual a 1. ¿Lo veis? Siguiente nodo, ¿cuál es? ¿Perdón? El siguiente nodo es el file. Tienes toda la razón del mundo. No lo he puesto porque no hace nada. ¿El siguiente cuál sería? Este de aquí. Saltamos a este. ¿Qué hace un NDF? Recorre los parámetros y pushLocal. Vamos a recorrer los parámetros. ¿Cuál es el parámetro?
¿cómo se recorría un tipo de dato básico? ¿Os acordáis? Push en la pila de un objeto que represente ese dato. Push en la pila de un objeto que represente ese dato. ¿Cuál es el siguiente nodo? Volvemos a def. ¿Qué hacía def? Push local B, zasca. B es el TO2. ¿Cuál es el siguiente nodo? Repito que este lo omito porque no aporta nada. ¿Cuál es el siguiente nodo? Este ya es más divertido. ¿Cómo recorríamos un def? Traversamos el parámetro, push local. Vamos a atravesar el parámetro, zasca. Una llamada. Esto es lo que hablábamos antes de crear un frame nuevo y copiarle las locales y esas cosas. Vamos a ver. Creamos un frame nuevo. Aquí lo tenemos. Acordaos, un frame es una stack, unas locales y una referencia, que no la he pintado aquí, da igual, una referencia al frame anterior. ¿Vale? Bien. Llamada a más. ¿Cómo se recorría una llamada? Se recorrían los parámetros, se hacía push de la función que representa al más y se invocaba a call. Bien. Paso 1. Recorrer los parámetros. Referencia de A. ¿Qué hacía un NREF? ¿Os acordáis la regla de NREF? Una referencia lo que hacía era push del getLocal. Muy bien. ¿Lo veis? A es 1, pues hacemos un push de 1. Siguiente nodo, ¿cuál es? Este. Lo mismo, push de este nodo. ¿Cuál es B? B es entero 2, así que vamos a hacer un push de int2. Zasca. Perdón, me he saltado un paso, que es copiarlo al otro frame. ¿Os acordáis que lo habíamos copiado? Siguiente nodo, push. Lo copiamos al otro frame. ¿Cuál es el siguiente nodo? Hacer un push del objeto que representa la función. Zasca, ahí lo tenemos, ¿vale? La función más lo que apunte, ¿vale? Siguiente paso. Considerar que esto es una función e invocar al punto call. ¿Qué hacía la función sumFunction? ¿Os acordáis del código pseudo Java que veíamos antes? ¿Vale? ¿Qué hacía? Recorría los parámetros en orden inverso y generaba un nuevo entero que era la suma y hacía push de ello. ¿Os acordáis? 2 más 1, 3. Muy bien. Después de invocar, ¿qué hacíamos? Cogíamos el resultado de la pila y lo metíamos en la pila del frame original. ¡Zasca! ¿Vale? Bueno, esto lo he borrado, realmente no hace falta borrarlo, ¿eh? No bueno, sí, si hacemos un pop, sí, efectivamente. Hacemos un pop de aquí, hacemos un push de aquí. Ya hemos acabado la función, así que salimos. El frame de arriba se borra, ya no necesitamos más, ¿vale? Y en este mismo instante tenemos en la pila un entero 3. Seguimos ejecutando la definición. ¿Qué hacía la definición? Push local, ¿verdad? C, 3. C vale 3. ¿Cuál es el siguiente nodo? nFile, que no lo represento. ¿Cuál es el siguiente nodo? Call. Venga. ¿Qué hace call? Genera un nuevo frame, copia los parámetros. ¿Cuál es el parámetro? Un NREF de C. ¿Qué es C? Este. Se lo lleva aquí, se lo lleva al frame nuevo. Ya no tenemos más parámetros. Orden inverso. Como solamente hay uno, hay uno. ¿Qué hacemos? Empujamos la función que representa print. Ahora, ¿qué hacemos? Frame.call. ¿Qué hace frame.call? Hace un pop de este. Invoca call. ¿Esto qué es? Un print function. ¿Qué hacía print function? Obtenía un objeto del stack, lo imprimía por pantalla y devolvía un null. Aquí tenemos el null. ¿Qué hacemos después de hacer un call? Pop de aquí, push de aquí. Bueno, esto por supuesto 3 aparece en la consola. Pop de aquí, push de aquí. Zasca, nos llevamos aquí. Hemos acabado nuestro programa. Volvemos ahí al file final. Este frame es esto. Y este es el estado final de nuestra máquina. Nos acabamos de hacer una máquina virtual súper sencilla y súper bonita. ¿Qué hacía nuestro código original? A igual a 1, B igual a 2, C igual a A más B, print C. ¿Qué ha aparecido por pantalla? Un 3. Acabamos de crearnos un lenguaje. Fíjate qué cosa tan tonta y tan sencilla, ¿verdad? Por supuesto, yo puedo empezar a enriquecer mi lenguaje. Y lo puedo empezar a enriquecer, por ejemplo, con lo básico que es cómo meter abstracción, ¿vale? Definirme una función. Bueno, pues no hay ningún problema. Vamos a extender mi lenguaje. Vamos a crear un nodo nuevo que sea un nodo de función, que tenga una lista de parámetros y un body. ¿Vale? Claro, si yo me creo un nodo nuevo, en mi función de transversar me voy a tener que hacer una regla nueva, perdonadme. Me voy a tener que hacer una función nueva para ver cómo ejecuto esto. ¿Cómo ejecutaríais vosotros un NFN? Perdón. Pues a mí lo que se me ha ocurrido es crearme una nueva función de tipo ASTFunction, ¿vale? Que contenga un nodo de tipo NFN, ¿vale? Y cuando yo quiera llamarlo sobre un frame, lo que hago es
Pues un poco el equivalente de antes. Cojo mis argumentos en orden inverso. Y para cada uno de ellos hago un store local, por supuesto, y lo traverso. Es decir, estoy cogiendo este nodo que me pasan en el constructor y básicamente lo que estoy haciendo es guardarme como locales sus parámetros y recorrer el contenido de esta función. Genial. Pues cuando yo me encuentre un nodo de este tipo, argumentos body, lo que hago es meter una nueva en la pila, meter una nueva instancia de AST function de este node. ¿Recordáis la regla, creo que era la 0? Toda función está representada mediante un objeto. Este es mi objeto y esto representa mi función. Ya está. Si hacemos esta prueba, que vamos a hacer un poquito más rápido, ¿vale? Cuando yo estoy definiendo +1 como esto, lo que hago es, anda, un nodo de tipo NFN, me construyo un nuevo AST function, ¿vale? Este nodo de aquí es este, no lo estoy recorriendo, solamente lo estoy guardando, ¿vale? Y de ndef, ¿qué hacía? Recorrer el hijo y setLocal, ¿no? Pues ya está. SetLocal. Ya tenemos que +1 es un objeto en tiempo de ejecución que representa mi función. Vale. Si yo quiero extenderlo con condiciones, ¿qué hago? Pues nada, pues si yo quiero hacer una condición, me hago un nuevo nodo de tipo condición, branch true y branch false. ¿Cuál es la regla para recorrerlo? Pues primero recorro mi condición, saco el resultado que me ha dado esa condición. Si es verdadero, como lo implemente yo, traverso, es decir, recorro la rama de true, y si es falso, recorro la trama de false. Si es que está tirado. Duda. ¿Cómo implementamos esto? Pues en un lenguaje que solo tiene enteros, la verdad es que es fácil. ¿Vale? Pero si tuviéramos más tipos de datos, esto determinaría las capacidades de mi lenguaje. Por ejemplo, en C, 0 es false y cualquier cosa que no sea 0 es true. En Ruby, cualquier número, incluido el 0, es true. La única forma de evaluar false es false y nil, si no recuerdo mal. En JavaScript, nadie sabe lo que es true y false, salvo true y false, ¿vale? Pero no... O sea, realmente sí que lo sabe, ¿vale? Está determinado, pero bueno. Un array vacío se evalúa como false, mientras que un objeto vacío se evalúa como true o algo así. Es decir, aquí se refleja el diseño de vuestro lenguaje. Esta función de aquí, que la implementáis vosotros en vuestra máquina virtual, es un reflejo de vuestro lenguaje, ¿vale? Aquí estáis metiendo esa personalidad, ¿vale? Lo cual mola un montón, o por lo menos a mí me mola, ¿vale? Fenomenal. Bien. Hasta aquí tenemos una máquina virtual. Es muy pequeñita, la podemos ir extendiendo con diferentes tipos de nodos, o lo que es lo mismo, podemos ir enriqueciendo nuestro lenguaje, ¿vale? A mí esto me parece emocionante. Hacerse una cosa de estas, la verdad es que está súper chula. Pero ¿qué pasa? Que estar recorriendo una ST tiene un problema. O sea, funciona bien, hay lenguajes que lo hacen, mismamente a Ruby hasta 1.8 repito que lo hace, y oye, es exitoso, es un proyecto exitoso. El problema de recorrer el AST es que es bastante cansado, en el sentido de que el lenguaje es lento, tienes que estar alojando y desalojando memoria así muchas veces, ¿no? Entonces, no es todo lo óptimo que podríamos llegar a ser. Si necesitamos que nuestro lenguaje sea rápido, entonces tenemos que abandonar la idea del AST. Nosotros vamos a utilizar una AST para generar bytecodes. La forma de generar bytecodes es muy fácil. Es exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora, pero en lugar de recorrer nodos, alojar nodos en un stack, en un frame, etcétera, lo que yo voy a hacer es, me voy a crear un visitor y para cada uno de estos nodos, ¿vale? Lo voy a recorrer en profundidad y para cada uno de estos nodos lo que voy a hacer es emitir un bytecode. Por ejemplo, los enteros emiten un bytecode pushint. Me lo estoy inventando, ¿eh? Esto es el bytecode que yo quiero generar. Las definiciones, pues un store local. Pushint, store local, push local, push local, push local, call, store local, push local. ¿Veis? Esto de aquí, perdonadme otra vez. Esto de aquí es súper sencillo de generar porque se genera con un visitor, ¿vale? Y ejecutar esto en una máquina virtual, no te voy a decir que sea inmediato, pero casi. Y sobre todo es mucho más rápido que estar
tomando decisiones de, a ver, ¿qué tipo de nodo es? Pues entonces me saco los parámetros. No, esto es a un nivel mucho más bajo. Estoy casi generando un ensamblador. Lo que pasa es que es el ensamblador de mi máquina virtual. Si mi máquina virtual es capaz de implementar estos bytecodes, esto es una máquina virtual, por ejemplo, como la de Ruby, 1.9 en adelante, como la de Python o como la de Java. Java funciona de esta manera, ¿vale? Sí, dime. Entonces, lo que estás haciendo ahí es como recorrer una lista secuencial de instrucciones, ¿no? La máquina virtual, dices, ¿qué haría la máquina virtual? Sí, la máquina virtual lo que tienes es una lista de instrucciones y vas una por una ejecutándolas. Evidentemente, las condicionales o las llamadas vas a tener que hacer saltos, ¿vale? No pasa nada, se hacen. Claro, o sea, tú en un salto vas a tener un salto a una etiqueta o a una función, ¿vale? Pues tú en tus bytecodes tendrás alguna de ellas marcada con etiqueta tal. Por ejemplo, la función print empieza aquí. Entonces tú pones pues call print o lo que sea, ¿no? Entonces tú lo que puedes hacer es, cuando cargas los bytecodes, los recorres una vez y te vas apuntando. La función print está aquí, la función tal está aquí. Y cuando hagas un call, saltas inmediatamente, no tienes que andar buscando. Con lo cual tu máquina virtual es súper rápida, ¿sabes? Es rapidísima. ¿Qué ocurre si yo cojo y me creo una biblioteca nativa con un montón de funciones del estilo, pues, me invento los nombres, crear un nuevo entero, sumar una serie de enteros, la función print, ¿vale? Ya hablamos de nativo, ¿vale? Una biblioteca nativa. O sea, estoy hablando ya en un lenguaje nativo, tipo C, C++, lo que sea. ¿Qué ocurre si yo en lugar de bytecodes genero ensamblador para un 386, para un 64, para un ARM? ¿Y qué ocurre? Si ese ensamblador que genero, exactamente igual que estoy generando los bytecodes, porque es exactamente igual, cojo ese ensamblador, lo compilo y lo enlazo contra mi biblioteca dinámica. O sea, contra mi biblioteca nativa. ¿Qué tengo? Pues resulta que tengo un lenguaje nativo. Cuando dices lenguaje, Con un montón de memory leaks. Pero un lenguaje nativo. Dime. cuando dices lenguaje nativo, ¿te refieres a lenguaje ensamblador o no tiene nada que ver? Me refiero a un lenguaje que se compila a nativo y que ejecuta tu procesador directamente sin máquina virtual. ¿Vale? Eso es a lo que me refiero. O sea, todo lo que hemos visto hasta ahora mola mucho, es muy bonito, es muy no sé qué, nivel alto, las cosas que se recogen solas. Pero si tú vas bajando de nivel, generas un ensamblador como hemos visto que se generan los bytecodes, es que es un visitor de mierda, ¿vale? Y ese ensamblador lo compilas y lo enlazas con una serie de bibliotecas básicas que son tu biblioteca estándar de tu lenguaje, lo que tienes es un lenguaje nativo. O sea, puedes coger un lenguaje, compilarlo nativo, mandarlo al procesador y olvidarte de máquinas virtuales. Se puede hacer y eso funciona, ¿vale? Tengo una pregunta. Sí. Cuando has dicho lo de memory leaks incluidos, Ah, vale. ¿qué es lo de los memory leaks? Vale. ¿Por qué tenemos memory leaks incluidos? Porque yo... vamos a ponernos el ejemplo. Yo tengo una función que me hace a igual a 1. ¿Vale? Llamo a esa función. ¿Esa función qué hace? Me genera un nuevo objeto en tiempo de ejecución que representa el 1. Es decir, aloja 4 bytes por ahí en memoria. Eso representa el 1. Lo guarda en la pila. ¿Vale? A igual a 1 lo que haría sería guardarlo en local. ¿Vale? Y acaba la función. Si acaba la función, destruyes el frame de la llamada a esa función, ¿vale? Así que destruyes el diccionario de locals. Pero el objeto que representa el número 1 que has alojado por ahí en memoria se ha quedado vivo, ¿vale? Entonces, por eso, implementarse una máquina virtual sobre un lenguaje que ya es de alto nivel, Java, Python, Ruby, mola un montón. Porque tú te alojas algo que represente un número 1 y cuando tu máquina virtual deje de usarlo, la máquina virtual que tienes por debajo lo recoge, ¿sabes? Lo limpia. Pero si tú te haces un lenguaje nativo, no tiras de máquina virtual, tienes que hacer esa gestión de memoria. Por eso pongo lo de los memory leaks, ¿vale? Si queréis... si haces la gestión eficientemente, pues depende de nuevo de cómo diseñas tú el lenguaje. Es decir, perdona que te conteste la pregunta con otra pregunta, pero ¿qué sería eficientemente? O sea, ¿cómo diseñarías tú un manejo de memoria eficiente? Claro, efectivamente, tú lo que haces es, cuando un objeto deje de ser utilizado, lo libero. Entonces, ahí viene la siguiente pregunta, que es, ¿cómo sé yo que un objeto deja de ser utilizado? Hay métodos, ¿vale? Hay métodos para hacerlo. Un método muy sencillo es,
Cuando tú metes un objeto en el stack, ¿vale? Lo retienes. Y cuando lo sacas del stack, lo liberas. Retener significa aumentar un contador de referencias. ¿Vale? Entonces, todo objeto que creas, A igual a 1. Creas un 1 y tienes una referencia igual a 1. B igual a A. Pues como apuntan al mismo, lo metes en... le aumentas, ¿vale? Eso se traduciría en cuando entra en la pila, aumentas, y cuando sacas de la pila, cuentas. Cuando llegue a 0 significa que no tienes ninguna referencia. Entonces ahí liberas. Problema. A y B se apuntan mutuamente. No llega a ningún momento en el que tú puedas decir, ah, mira, este ya tiene contador de referencias igual a 0, ya lo puedo liberar. Eso es un problema del recolector de basura por contador de referencias. Por ejemplo, Python funciona así. Si te creas una clase en Python que tenga un solo campo, te creas dos instancias y haces que se apunten uno al otro, esos objetos se quedan ahí para siempre. ¿Vale? Otra forma que es mucho más lenta, pero que funciona bien y no te deja basura, es coges tu programa y lo paras. No ejecutas ninguna instrucción más. Y coges todos los objetos que hayas creado en memoria y los vas recorriendo uno por uno, marcando todas las referencias a otros objetos. ¿Vale? Eso es la parte de marcado. Yo tengo, pues eso, mi clase entero, he generado 20 enteros, pues me voy recorriendo uno detrás de otro. Yo tengo mi clase usuario, pues de cada uno de sus usuarios me recorro sus campos. ¿Qué campos tiene un usuario? Nombre, DNI, teléfono. Pues la string nombre, la string DNI, la string teléfono, los voy marcando todos como que están siendo usados, ¿vale? Una vez que has recorrido todo tu árbol de objetos, que puede ser inmenso, vuelves a recorrer todos sus objetos viendo los que no han sido marcados. Los que no han sido marcados significa que no has podido llegar a ellos, por tanto son basura. ¿Qué haces? Los liberas. Entonces, eso es un recolector de basura de tipo mark and sweep. Mark, vas marcando los objetos usados. Sweep, barres los que no están usados. Y el problema que tiene es que funciona súper bien, no te dejas basura, pero tienes que parar tu programa entero. Por eso se llaman de tipo stop the world. Paras el mundo entero. Es como, lo paro todo, marco, barro, venga, ya podemos seguir. Entonces, eso, por ejemplo, la JVM funciona así, ¿vale? Y el problema que tiene es que es un poquito más lento, pero no te dejas basura. Si tú tienes dos objetos que están referenciados uno al otro y están aislados del resto de objetos de tu programa, cuando tú marques, vas a marcar mogollón de objetos, pero nunca vas a poder llegar a ellos porque no están referenciados. Entonces, cuando hagas sweep, lo que haces es, anda, mira, esto no los ha marcado nadie, los borro. Entonces, esa dependencia doble que se queda ahí como un memory leak, la limpias. Entonces, es una forma muy chula de hacerlo. Luego hay otra forma de hacerlo, que esta es un poquito más difícil, que es haciendo análisis estático de código. Pero necesitas que tu código tenga anotaciones de tipos, ¿vale? Entonces, el código ya es un poquito más diferente. Ya tienes que tener anotaciones, saber que esto es un puntero que apunta no sé qué, y puedes hacer un poco de análisis estático, ¿vale? Pero bueno, dime. Que lo de pararlo, ¿no te refieres a hacer un pause como hago yo cuando le meto en medio un get o getche? No. ¿No te refieres Me refiero a coger tu programa, pararlo entero y analizarlo, ¿vale? Así que por eso cuento lo de los memory leaks. ¿Sabéis cómo funciona C++? ¿La librería del lenguaje que has dicho que te has creado? ¿Esas librerías las creas tú o no? Tendrías que crearla tú. Esta librería de aquí sería tu stdlib de tu lenguaje. Todos los lenguajes tienen una librería estándar, una biblioteca estándar, ¿vale? Todos, ¿vale? Que son los que te dan las funciones básicas para que tú construyas algo encima. Pues, por ejemplo, lo que te digo, sumar enteros, hacer llamadas de unas funciones a otras, imprimir en una terminal, yo qué sé, todas esas cosas, ¿vale? Las funciones básicas de tu lenguaje están siempre en una biblioteca básica. Python tiene la suya, Ruby tiene la suya, Java tiene la suya, C tiene la suya, ¿vale? Pues tu nuevo lenguaje necesitará una de ellas. Y esa biblioteca hará de puente entre tu sistema operativo y tu lenguaje. Por ejemplo, abrir un socket, pues tendrás que llamar con el sistema operativo. Conectarte a una base de datos, pues tendrás que abrir un socket e implementar un protocolo. Ahí a lo mejor ya no necesitas que esté en la stdlib. Necesitas ya pues una biblioteca en tu propio lenguaje, ¿sabes? Pero lo que es el manejo básico, las cosas más básicas y elementales de tu lenguaje, las vas a tener que implementar en una biblioteca a bajo nivel. En realidad, stdlib sería la segunda biblioteca básica. En C, la primera biblioteca básica es studio.h. stdio.h es parte de la biblioteca. No, es que yo muchas veces puedo hacer un programa solo con stdio.h ¿Sí? y luego puedo hacerla un poco más compleja con stdio.h y stdlib.h.
stdlib.h es un trozo de la biblioteca estándar de C. De la misma forma que stdio.h es un trozo de la biblioteca estándar de C, ¿vale? La biblioteca estándar de C depende de tu sistema operativo, eso es lo primero, ¿vale? Por ejemplo, en Linux es la glib, ¿vale? La GNU. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Me quiero preguntar una cosa. Sí. Estás hablando de lo del método, por ejemplo, que recorría todos los, va marcando aquellos que ya Sí. que si lo haces ahí, que te los quitas de encima. Sí. Eso, por ejemplo, si estás utilizando un lenguaje de live coding, o sea, que tienes un código que se está ejecutando en vivo y yo qué sé, generas en vivo un audiovisual o algo por el estilo, Ajá. se supone que ese método no es muy recomendable porque básicamente, o sea, lo que te refieres es que estás parando radicalmente el programa. Estás parando completamente tu programa. O sea, tu programa deja de hacer cosas limpias y luego lo continúas. Entonces, si como tú bien dices, si resulta que tienes un proceso que está haciendo algo en vivo y no puedes pararlo, pues como utilices ese recolector de basura, estás fastidiado. A ver, se pueden hacer cosas. Lo que tú puedes hacer es, si tú tienes un proceso que sea en tiempo real, tú lo que puedes hacer es pensar siempre en un pequeño buffer. Un buffer de, vamos a poner, por ejemplo, un segundo, ¿vale? Entonces, tú pones un buffer de un segundo y tú vas trabajando y vas consumiendo sobre ese segundo. Si tu recolector de basura se para, ¿vale? Espero que pares menos de un segundo, ¿vale? Porque si no sería una castaña, ¿no? Pero bueno, o sea, puedes utilizar eso. Pero igualmente tu consumidor, si es de tu mismo, si está en tu misma máquina virtual, si está en tu mismo lenguaje, el consumidor también se va a parar. Entonces, hay dos maneras de solventar eso. Lo primero es que lo que puedes hacer es, bueno, solventarlo. Una de las cosas más importantes de los garbage collector de este tipo es que tengan un límite del tiempo de ejecución. Ellos mismos se miden cuánto tiempo llevan ejecutando. Y si llevan más de no sé cuántos milisegundos ejecutando, se paran y ya seguiremos limpiando en otro momento. Pero yo no voy a parar tu programa durante un segundo entero. Lo voy a parar máximo durante tanto. Para poder buscar un trade-off entre la basura que te dejas y... Exactamente. Ejemplos de recolectores de basura. Objective-C, por ejemplo, utilizaba recolector de basura. Ahora hace otra cosa rara, pero Objective-C hasta hace razonablemente poco utilizaba recolector de basura y es un lenguaje que se compila nativo. Go utiliza un recolector de basura. Tú en Go no vas haciendo freeze. Tú en Go vas dejando basura y Go lo que tiene es de fondo un pequeño hilo que va limpiando la basura. Lo que no sé es si Go es stop the world o no, ¿vale? Entonces, por un lado, tú puedes hacer, si haces un stop the world, limitas el tiempo, o lo que puedes hacer es intentar, que existen implementaciones de recolectores de basura que van en un hilo aparte. Entonces, tu programa no se para nunca, con lo cual tú ahí ya sí puedes hacer un productor-consumidor que no se pare nunca, y hay otro hilo de fondo que es el que va recolectando la basura, ¿vale? Entonces, esas implementaciones existen, hay mogollón de papers y de cosas que te hacen implementaciones de eso, y oye, que funcionan razonablemente bien, ¿eh? La verdad es que... bueno, auténticos genios haciendo esas cosas, ¿vale? Así que bueno. No sé si estamos... Ah, sí, C++. ¿Alguno conocéis C++? ¿Cómo funciona la recolección de basura de C++? C++ no tiene recolección de basura, ¿vale? Pero tiene una cosa del lenguaje muy chula. Y es que cuando tú entras en una función, las variables que declaras las aloja en la pila, ¿vale? Entonces, cuando tú sales de la función, lo que hace es... todas las variables que has alojado en la pila, va recorriendo la pila desalojándolas. Entonces, no necesitas un recolector de basura como el que necesitarías en Python o en Ruby, que tú creas un objeto y lo creas ahí flotando en memoria y no sabes luego si tienes que limpiarlo o no. No, lo que hace C++ es, yo no creo mi objeto ahí en medio de la memoria, en mi heap. Yo creo mi objeto en mi stack. Entonces, cuando entro en la función, voy rellenando el stack y cuando salgo de la función, todo lo que me encuentre en el stack, yo lo voy liberando. ¿Sabes? Entonces es una forma muy chula que tiene C++ de asegurarte que no te vas dejando memoria por ahí. En C++ tienes la opción de alojar memoria en el heap, de hacer un nu. Es decir, coges un objeto y lo alojas en el heap. Y ese no te lo va a liberar solo, eso lo tienes que liberar tú. Pero puedes aprovechar lo de alojar en la pila y desalojar en la pila para hacer referencia al objeto que has creado en el heap. De forma que cuando desalojes de la pila una de esas referencias, haces free en el heap, ¿sabes? Eso es lo que se llama Smart Pointer, ¿vale? La gente de C++ lo flipa con los Smart Pointers, como si fuera esto algo de... ¿vale? Pues es una forma muy tonta de yo alojo algo en el heap y en lugar de hacer referencia a él con un puntero normal, hago una referencia con un Smart Pointer, que es un objeto.
Entonces, cuando C++ decida liberarme ese objeto porque ya no lo uso más, porque ya se ha vaciado el stack, entonces ese objeto en el destructor me llama al free. ¿Vale? O sea, hay mogollón de maneras de asegurarte de limpiar basura, ¿vale? Y como ya no os quiero robar más tiempo, porque llevamos 55 minutos, si os parece bien, voy a acabar y miramos preguntas o dudas o lo que sea. Hasta ahora hemos visto, de todos los componentes que teníamos al principio, hemos visto estos. En esta pequeña discusión que hemos tenido también hemos visto un poquito de memory management, algunos enfoques para hacer memory management, ¿vale? Pero faltan cosas. A medida que vuestro lenguaje vaya creciendo, si es que tenéis que hacerlo crecer, pues porque si es de propósito general o vuestro DSL es grande o lo que sea, pues entonces vais a tener que abordar algunos componentes nuevos. Por supuesto, nosotros hemos empezado con el AST, que es la recomendación que os hacía al principio. Empezad ya con una abstracción de vuestro código. Bien, vale, pero para que mi lenguaje sea usable, yo quiero partir de un punto .txt y convertirlo en una AST. Bueno, pues eso se hace, existen ya herramientas que te ayudan a hacer eso, ¿vale? Que son los generadores de parsers, ¿vale? No he visto necesario verlos aquí. Si queremos lo vemos en el código ese que puse antes en GitHub, lo podemos ver. Hay muchas herramientas que lo que hacen es ayudarte a construir un parser. Tú le pasas una gramática formal, definida de cierta forma muy, muy concreta, y él te genera un código en tu lenguaje, el que estés usando, tal que cuando le enchufes un .txt con el código en tu nuevo lenguaje, él ya te genera un concrete syntax tree, un árbol de sintaxis concreta. Algunos de ellos puedes usarlo para que te generen directamente el árbol de sintaxis abstracta. Da lo mismo. Uno es una transformación sobre el otro. Así que con que me generes un árbol de sintaxis es suficiente. El que tú quieras, luego ya me apaño yo, ¿vale? Entonces, esta parte, una vez que habéis empezado con vuestro lenguajillo y que ya veis que eso funciona y calcula cosas y es capaz de hacer cosas chulas, yo me metería aquí. Esta parte puedes llegar a ser un poquito aburrida, pero en cuanto la tienes avanzada, tu lenguaje ya crece de una forma muy natural, porque tú ya creas un código en tu lenguaje nuevo y ya lo ejecutas, ¿vale? Entonces, te da satisfacción muy rápida, ¿vale? Ves muy rápidamente que tu lenguaje crece y evoluciona y mola, ¿sabes? Dime. Entonces lo que crees es un árbol de sintaxis, no una librería. Sí. Otro componente muy interesante, transformaciones sobre el AST. Transformaciones sobre el AST, recordad, transformaciones y árboles, visitor, ¿vale? Las transformaciones sobre el AST lo que te permiten es que yo tengo un lenguaje muy complejo, pero para compilarlo hago una serie de transformaciones a algo mucho más sencillo, ¿vale? Por ejemplo, típico ejemplo de transformaciones de AST, las operaciones binarias, más, menos, multiplicar, dividir. Tú en un código no quieres poner más, paréntesis, 1,2. Tú quieres poner 1 más 2. Bueno, pues eso tú lo parseas como una operación binaria, pero luego haces una transformación a un nodo de tipo llamada normal y corriente. Con lo cual, tu lenguaje es más rico porque puedes poner 1 más 2, pero luego internamente lo único que estás haciendo es un call más 1, 2. ¿Sabes? Entonces las transformaciones son claves. ¿Qué cosas se implementan con transformaciones? Importar cabeceras o funciones desde unos archivos a otros. Por ejemplo, si os mola la programación funcional y estas cosas, que están ahora muy guay y muy de moda, todo lo que sean funciones anónimas, todo lo que sean clases anónimas, todo eso se implementa con transformaciones sobre el AST. Es súper tonto, ¿sabes? Y esto, tu código queda súper bonito, pero luego a la hora de compilarlo, es que no tiene misterio. Realmente toda la funcionalidad está aquí, ¿sabes? Por supuesto, tendréis que aumentar vuestra biblioteca estándar. Si queréis ir a nativo, tendréis que hacer memory management, cosa que mola mucho. Todas estas cosas van a hacer que tu lenguaje sea muchísimo más rico, ¿vale? Esto va a hacer que tu lenguaje empiece a molar mogollón, ¿sabes? Que cuando luego pasas a Python dices, a mí me falta esto, ¿sabes? Si queréis iros a nativo, esta parte de aquí, el optimizador, por ejemplo, perdonad que vuelva atrás, voy a ver si consigo ver dónde estábamos generando los bytecodes. ¿Estaban por aquí, puede ser? Aquí. Piki. ¿Recordáis esta parte? Empujamos 1, lo guardamos como A, empujamos 2, lo guardamos como B. Ahora, empujamos A, empujamos B, empujamos un más y hacemos un call. Guardamos en C, recuperamos C, empujamos print y hacemos un call. ¿Se os ocurre alguna optimización de rendimiento aquí? Cuando tú analizas esto, tú te puedes dar cuenta, cuando tienes este árbol,
y tienes los bytecodes que genera, tú te puedes dar cuenta de si esta A y esta B están referenciados desde más de un sitio. Resulta que esta A está referenciado solo desde este sitio y esta B está referenciado solo desde este sitio. Lo único que tienes que hacer es contar los nodos en ref, ¿vale? Si A está referenciado solamente desde un sitio, este store y este push me los puedo ahorrar y puedo meter directamente un 1. ¿Lo pilláis? ¿Para qué voy a guardar un 1 en A y luego recuperar A si yo aquí podría convertir esto en push local, o sea, perdón, pushint 1, pushint 2, call? Todo esto de aquí me lo podría ahorrar. ¿Para qué voy a guardar un A y un B en un mapa local? No lo necesito. Otro ejemplo. ¿Para qué? Esto de aquí es redundante. La salida de este call es este de aquí, es la suma. Aquí hay un 3. Yo guardo 3 en C y después recupero C, otra vez en la pila. Resulta que el estado aquí es exactamente el mismo estado aquí, solo que he guardado un C en un mapa de locales que luego resulta que ni siquiera utilizo. O sea que esto de aquí es redundante, me lo podía cepillar. Este programa podría ser pushint 1, pushint 2, push local más call, push local print call. 6 bytecodes. Claro, porque la respuesta luego no la vas a usar. Exacto. O sea, yo puedo hacer una optimización aquí súper chula, ¿sabes? Mola un montón. Pues puedo hacerlo, sí. ¿Y esa optimización la realizas ya, digamos, la realizas conforme vas metiendo las instrucciones o te analizas luego el Después. Después. O sea, yo lo que haría sería analizar este árbol primero y hacer algún tipo de simplificación sobre este árbol. Y después generas esto. Lo que ocurre es que te puede pasar que una vez generado esto, veas optimizaciones que no las ves en este árbol. Por ejemplo, esto de aquí. Es más fácil verlo aquí que verlo aquí. Entonces, haces una transformación en el árbol de forma que te quite redundancia. Generas bytecodes y después visitas todos los bytecodes buscando más redundancia. ¿Sabes? O sea, son diferentes pasos. ¿Vale? Y bueno, pues resulta que si utilizáis, vamos a volver a donde estábamos, que ya estaba casi al final. Si queréis hacer un lenguaje que compila nativo, ¿vale? Hay una biblioteca muy chula, que seguro que conocéis, que es el LLVM. Esto es una biblioteca, en realidad, ¿vale? O sea, es un API C++ que tú puedes atacar, ¿vale? Y además, tiene una herramienta muy guay que lo que hace es, tú generas un .txt con código pseudoensamblador. El ensamblador de LLVM es un ensamblador de muy alto nivel, ¿vale? Y él te lo compila y te lo optimiza, ¿sabes? O sea, que si yo resulta que genero ensamblador, pero genero un ensamblador de alto nivel como este, y le digo a LLVM en la línea de comandos, oye, compílame este ensamblador y me lo enlazas con toda esta biblioteca estándar, este señor te hace los pasos de optimización y te genera código ensamblador real para la plataforma que tú quieras, que puede ser 32 bits, 64 bits Intel, puede ser una ARM32, puede ser una ARM64. Este tío tiene backends para todo. O sea que tu lenguaje podrías compilarlo sin ningún problema para un montón de plataformas diferentes. Eso significa que lo puedes ejecutar en móviles y eso mola, ¿sabes? El LLVM es maravilloso, ¿vale? Maravilloso. ¿Perdón? Sí, depende de qué tipo de móvil. Si es, por ejemplo, una piedra, de verdad, entonces no, ¿vale? Pero si es un móvil normal de los que se llaman móviles, entonces sí, ¿vale? El AOVM, por supuesto, lo hemos visto. Podrías intentar generar bytecodes para una máquina virtual que no sea la tuya. Por ejemplo, para la Java Virtual Machine, o para la de Python, o para la de Ruby. Si quieres hacer eso, si quieres aprovechar una máquina virtual que ya exista, que sepáis que es un poquito más de trabajo, evidentemente. A lo mejor no es tan reconfortante como crear tu propia máquina virtual, pero tu lenguaje lo puedes compilar a una cosa que está aceptada en el mundo industrial, ¿sabes? Y tú te puedes hacer una aplicación de Android y que ejecute, que funcione en un Android y que en realidad esa aplicación esté escrita en tu lenguaje. Si quieres hacer eso, hay generadores de bytecodes. Cada máquina virtual te da una biblioteca, mejor dicho, existe bibliotecas para cada máquina virtual que te ayuda a generar bytecodes. Por ejemplo, la de Java tiene un nombre bastante mal elegido que es ASM. Bueno, pues a mí ASM me suena ensamblador, pero bueno, resulta que hay una biblioteca muy famosa y está muy bien, la verdad es que es súper fácil de usar. Se llama ASM y tiene una API Java y tú básicamente en Java le vas diciendo, créame una clase llamada no sé qué, añádele un método llamado no sé cuál, añádele guardar a local no sé qué, añádele guardar en la pila no sé qué, recupérame la local no sé qué, ahora invoca este... Y él te va generando un .class, tú coges ese .class, se lo enchufas a la Java Virtual Machine y eso funciona, ¿vale? Es maravilloso. AST es el equivalente de Python, Ruby tiene el suyo, en fin, hay mogollón. Y por último,
Todo esto lo hemos enfocado a un lenguaje de tipado dinámico. Si os interesa el tipado no dinámico, el estático, ya sea explícito o implícito, tendréis que meter una etapa en vuestro compilador que es el type checker. ¿Vale? El comprobar de tipos. Un type checker funciona de una forma muy sencilla. Es, si yo una variable la defino de tal tipo y está definida como este árbol, chequeo el tipo de este árbol, chequeo el que compruebe con el tipo que yo he definido en mi variable. ¿Vale? Ese es el tipado estático explícito. El implícito se utiliza una cosa que se llama inferencia de tipos, ¿vale? Que es súper lioso y aquí a lo mejor no es el momento, dado que ya tenemos hambre de cena, para verlo. No obstante, si estáis interesados, lo podemos ver. Así que bueno, este es un poco un recorrido un poco a alto nivel de cómo empezar con el diseño y la implementación de lenguajes. Mis recomendaciones, las que os he dado, empezar con el AST, empezar con una máquina virtual hasta que vuestro lenguaje mole, y cuando vuestro lenguaje mole, empezar a enfocarlo a nativo o a una máquina virtual que ya exista o lo que sea, ¿vale? Entonces, me gustaría saber si tenéis alguna duda, cuestión. Evidentemente tendréis miles de millones. Pero bueno, si tenéis alguna cosa que queráis ver. Lo mío serían 3 dudas. Venga. Lo primero, Espera, Javi. Ah, fenomenal. No te preocupes, yo estaba tosiendo aquí, carraspeando. Lo primero, NFN, que no me ha quedado claro. ¿Perdón? NFN. NFN. Sí, que no me ha bueno, quedado era un claro. nombre de variable, da igual. Era un nombre de una variable. Nodo de tipo función. Era un nombre normal. Le puedes llamar como quieras. Más cosas. Duda Luego- número 2. ¿Eh? Duda número 2. Sí, decías lo de DSL, que aparece incluso en la presentación, Sí. en la página web. DSL no es el IDE, ¿verdad? No tiene nada que DSL. ver. El IDE, que es el interfaz de escritorio del compilador, no tiene nada que ver, ¿no? No, el IDE es IDE. Entonces, ¿DSL qué es? Domain Specific Language. Es un lenguaje que está diseñado para un dominio concreto. Por ejemplo, recordabas que al principio hablábamos de una herramienta que se llama TCP/DUMP, que lo que hace es mostrarte los paquetes TCP que van por tu tarjeta de red. TCP/DUMP implementa un lenguaje para filtrar, para consultar los paquetes, ¿vale? Que van volando por ahí. Pues en ese lenguaje tú no tienes cosas como, por ejemplo, conexiones a bases de datos, tú no tienes cosas como, yo qué sé, cálculo por elementos finitos, tú no tienes cosas como, yo qué sé, JSON, no tienes cosas como concurrencia, no tienes ese tipo de cosas, porque es un lenguaje definido, diseñado para un dominio muy concreto, que es analizar paquetes TCP. Y ya está. Entonces, eso es un DSL. ¿Vale? Y ya por último, que si vas a colgar las transparencias. Están de hecho colgadas. Un poco de autobombo. Aquí las tenéis. No obstante, creo que en la página de cursos del GUL las enlazan, ¿vale? Pero bueno, en caso de que no las enlacen y os interesen, la tenéis aquí. ¿Vale? Este es básicamente mi nick de twitter.org. ¿Vale? Más dudas que os surjan. Sí, duda tonta, es que no me acuerdo muy bien. ¿Puedes irte a la penúltima diapositiva? Esta. Sí, estabas... ¿cuál era la diferencia entre herramientas como LLVM, por ejemplo, y ASM, AST? Vale. En una de ellas generabas código nativo y en el otro era bytecode, ¿no? Exacto. Vale. Esto de aquí son bibliotecas que te generan bytecodes para máquinas virtuales que ya existen. Por ejemplo, la de Java, o la de Python, o la de Ruby. Esto de aquí es una biblioteca que te ayuda a generar código nativo para un procesador concreto, ¿vale? Para Intel 386, para Intel 64, para ARM32, ¿vale? Esto es nativo, esto te genera código nativo y esto te genera bytecodes, ¿vale? No hay dudas tontas, por cierto. No hay dudas tontas, nunca. Nunca hay dudas tontas. Más cosas. Algo que os interese, alguna referencia que queráis. Si queréis ver una implementación real que funciona de... A ver, estoy buscando la transparencia, perdonadme. Tiqui, tiqui, tiqui. Aquí. Aquí
De hecho, lo podemos ver si queréis. Si queréis ver una implementación muy tonta de este lenguajillo que hemos hecho. Bueno, le añadí alguna cosa más, pero bueno, para que lo tengáis como referencia. github.com como no, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. VM-example. Si lo he escrito bien. ¿Vale? Mira, esto es una implementación muy tonta. ¿Vale? Está escrito en Scala. A mí el lenguaje Scala me gusta bastante. ¿Vale? Esto de aquí es la gramática del lenguaje. Esta es un poquito más grande que la que hemos visto ahí de asignaciones y sumas, ¿vale? Este es un poquitín más grande, pero de verdad que es muy sencillito. Básicamente lo que decís es que bueno, no es un file, es un programa, es un conjunto de statements. Cada statement puede ser una definición o un valor cualquiera. Una definición es A igual a lo que sea, y lo que sea puede ser un entero, una string, una referencia, una llamada. ¿Ves? O sea, esto de aquí ya os suena, es lo que hemos estado viendo antes, ¿vale? Bueno, pues resulta que si yo ejecuto esta gramática está hecha con una biblioteca que se llama Antler. Dejadme poner la referencia aquí. Esto debería salir transparencia tal. Aquí. Lo voy a poner en pantalla completa otra vez para que se vea mejor. Está aquí. ¿Vale? Esta herramienta Antler es un generador de parsers tiene para varios lenguajes. Si no recuerdo mal, C#, me parece que tiene Python y tiene Java, ¿vale? Yo he usado el de Java porque Scala puede llamar a Java. Pues tú le pasas esta gramática, que como ves es muy tonta, es que de verdad que es muy sencillo. Tú le pasas esta gramática y él lo que te genera es... automáticamente te genera esto. Bueno, esto de tokens, la verdad es que tú no lo vas a hacer ni caso, no es nada. ¿Vale? Pero todo este mogollón de código te lo genera él. Y este mogollón de código lo que hace es implementarte un visitor. ¿Vale? Entonces, tú en tu compilador lo que haces es, coges el texto de tu código que quieres compilar, se lo pasas a este visitor, ¿vale? Y este visitor te genera el árbol que tú quieras, el árbol de sintaxis concreta que tú quieras. En este caso, por ejemplo, yo me he hecho este parser. Tú fíjate qué visitor más tonto. Es que esto es... Ya está, ese es el visitor entero, ¿ves? Entonces, si yo tengo una llamada, me genero un nodo de tipo llamada. Si yo tengo una referencia, me genero un nodo de tipo referencia. Estoy cogiendo un árbol de sintaxis concreta, que es la que me genera Antler, y lo estoy traduciendo a un nodo de sintaxis abstracta, donde tengo bloque, enteros. ¿Se ve bien el código ahí? Sí, ¿no? Joder, sí, casi se ve mejor que aquí. Ni como una mal. ¿Ves? Yo tengo un nodo de tipo bloque. Vale, pues lo he llamado así, como quieras. Un nodo de tipo string, un nodo de tipo entero, un nodo de tipo definición, un nodo de tipo referencia y un nodo de tipo call. O sea, bueno, pues antes teníamos 5 o 6 nodos, pues ahora tenemos estos 5 o 6 nodos. Este defaults de aquí... mira, sí, una función que sea añadir enteros. Mira, aquí sí que tenemos chequeo de tipos. Porque en este lenguaje yo he definido enteros y strings, ¿vale? Entonces aquí tengo un chequeo de tipos. A ver, esto es de todo menos... O sea, es muy bonito, es muy elegante, pero esto es lento, ¿vale? ¿Ves? Cojo el tipo en T1 del argumento O1. Cojo el tipo T2 en el argumento de T2. Y si la tupla T1 de T2 encaja con entero, pues entonces hago esto. Y si no, zasca, le levanto una excepción. Esto está bien como ejemplo, pero evidentemente esto es muy lento. Pero bueno, es que los lenguajes dinámicos son así, ¿sabes? Si haces cosas de estas en tiempos de ejecución, ¿ves? Pues estas son mis funciones. La de print, multiplicar y añadir. Y luego, mi máquina virtual, el código de mi máquina virtual, es que fíjate qué cosa más tonta. La definición de mis nodos. Perdón. ¿Dónde están mis nodos? No los veo. Coño, perdón. Mis nodos estaban aquí. Esta es la definición de mis nodos. Es que tú fíjate, si es que no es nada, ¿qué son? Si es que no es nada. ¿Vale? Bloque, entero, string, llamada, definición, referencia y una función. Esos son mis nodos del AST. Estos son mis objetos en tiempo de ejecución. Un entero, una string, una función definida por un nodo de AST, un nada, ¿vale? Está aquí. Nada, espera. Nada, aquí está. ¿Dónde está? Mi objeto que representa nada. Yo lo he llamado nothing. Por ejemplo, lo puedes llamar como te dé la gana. ¿Tú cómo llamarías a un objeto que representa la nada? Null. Bueno, vacío es void. Null es nulo. Pero podemos poner un nombre mucho más bonito. ¿Para ti qué es la nada? ¿Tú cómo representarías la nada? Normalmente, yo que sé, cuando veo un fichero en C y quiero evitar que apunte a una dirección, le pongo que si apunta a nada, que me dé. Ajá. Null en C es cero.
Null es una macro. Las macros en C son léxicas. Eso significa que es una sustitución léxica. Null es 0, ¿vale? Mira, mi clase frame tiene un parent. ¿Recordáis lo que era un frame? Una stack, un mapa de locales y una referencia al stack anterior. Aquí están las tres. Las opciones push, o sea, las operaciones sobre un frame. ¿Cuál era? Push, pop, bueno, era push local, lo tengo definido aquí en términos de store local, no sé qué tal, son alias diferentes. El get local, esto es para representarlo por pantalla, por si queréis verlo, comprobar los tipos, bueno, es una tontería. Y call, el último. Call, ¿qué hace? Sacar un pop. Si este pop es una función, lo que hago es llamarla. Y si no, excepción. Y mi método traverse. Esto es la máquina virtual. Perdonadme otra vez. Vaya. Esto es mi máquina virtual. El método traverse recibe un frame y un árbol. Lo que hago es miro ese árbol. Si es un tipo NBlock, pues para cada uno de los hijos lo traverso. Lo recorro. Si es un entero, empujo un entero. Si es una string, empujo una string. Si es un call, lo que hablábamos la otra vez, me creo un nuevo frame, recorro los parámetros en orden directo, los resultados los voy metiendo en el frame nuevo, meto la función en el frame nuevo, invoco y el resultado lo saco del frame nuevo al frame antiguo. Es que es exactamente lo que hemos visto en las transparencias. O sea, es que lo tenéis aquí. ¿Lo queréis ejecutar? Pues os bajáis el ejemplo, os instaláis SBT, la utilidad esta que tiene Scala para ejecutar, y hacéis SBT test. Y te ejecuta dos tests muy sencillitos, ¿vale? Scala, que es un lenguaje de Scala, Scala es... Scala es mezcla entre funcional y orientado a objetos. ¿Vale? Pregúntame por qué se hizo Scala. Porque querían hacer un lenguaje que fuera mezcla funcional y orientado a objetos. ¿Cómo? Sí, es un híbrido, efectivamente. Tenemos un test muy tonto, que es el test de traverse. ¿Ves? Yo le paso una ST, lo ejecuta y lo que hago es ver que el resultado final de la pila es esto. Y un test de parse, que lo que hago es le paso un código de verdad, lo parseo, compruebo que la ST que genera es exactamente el mismo y ya si quieres pues lo traversas y ves cuál es el resultado. Esto es te tiene que devolver una pila con un 3 arriba y ya está. Es decir, aquí tenéis el ejemplo, pues si queréis revisarlo un poco, jugar un poco con lo que sea y ya está. Si soy Carlos Javier. ¿Quién es Carlos Javier? Pues que sepáis que soy Carlos Javier. Del Departamento de Informática. Se ha dejado la sesión abierta. Bueno, pues nada. ¿Podemos entrar en Gmail? ¿Podemos entrar en Gmail? No lo voy a hacer porque esto se está grabando, ¿vale? Pero a lo mejor cuando no se esté grabando sí lo hago. No, qué tontería, no lo voy a hacer. ¿Cómo se puede cerrar la sesión aquí? Cambiar de persona. ¿Cambiar de persona? ¿Alguno tenéis una asignatura con Carlos Javier? En los tres. Sí, encima, se te pone encima de la cabeza. Encima de la cabeza. Ah, que salen. Joder, vaya usabilidad tiene esto también. ¿Eliminar a esta persona? Hostia, que no me ha hecho nada. Eliminar a esta. ¿Se miran? me pasa por no irse a eliminar historial. Yo normalmente cuando no tengo más redes que utilizar Google Chrome, me voy a historial, Sí, de todos modos. Mira, perdonad. No, Bueno, no te borra nada, ¿eh? O sea, yo no paro de iniciar sesión en Chrome en muchos equipos y luego elimina a la persona. Lo único que haces es como cerrar sesión, pero han llamado así. vale. Hostia, es que me da un poco de. ¿Seguro que le doy.? Yo a mí, que yo sepa, me conserva aplicaciones, historial, contraseñas. Lo que voy a hacer es una cosa. Cuando dejemos de estar grabando, voy a cerrar el navegador a ver si es capaz de hacer logout. Es que me parece muy raro. Pero bueno, venga, da igual. Esto ya es otra. Es que no quiero hacer nada mientras está grabando el vídeo, ¿vale? A ver si va a aparecer algún tipo de dato de lo que sea. Cuando dejemos de grabar el vídeo, cerramos la sesión de lo que sea. Os prometo que no voy a entrar en el Gmail de este señor, ¿vale? ¿Más cosas? ¿Nos vamos a casa a cenar ya? Venga, pues vámonos. Muchas gracias, chicos. Vale, bueno, venga, vamos a empezar con esta charla. Best Language in the World. Aquí tenéis mi Twitter, aquí tenéis mi correo electrónico, ¿vale? Si después de la charla os surge alguna duda que no hayamos visto aquí o lo que sea y queréis comentarla, por supuesto lo podéis hacer en la lista de correo del Google, como no. Y si queréis hablar directamente conmigo, mi Twitter y mi este. El correo lo pongo, además de eso, porque
si os gustan este tipo de friquismos, aunque no es a lo que nos dedicamos en esta empresa exactamente, pero estas cosas las disfrutamos. Si os gustan este tipo de friquismo, este tipo de cosas y este tipo de locuras y barbaridades, estamos hiring, estamos contratando, ¿vale? Así que si os apetece trabajar de frontenders o de backenders, pues podéis mandarme ahí vuestro currículum y lo vemos, a ver qué tal. Bien, esta charla se titula The Best Language in the World. La idea de esta charla es, bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se diseñan los lenguajes, de cómo se implementan sobre todo, ¿vale? Espero que no sea muy dura, pero habréis visto que hemos puesto que es nivel hacker. No necesitamos ser hacker para entender estas cosas, pero sí necesitamos un poquito de nivel. Lo primero, la motivación. ¿Por qué esto de diseñarse un lenguaje? Hay miles de millones de lenguajes en el mundo, Python, Java, JavaScript, Ruby, C, C++. ¿Por qué otro más? Bueno, pues la idea es que diseñarse un lenguaje de propósito general, así para todo, otro Java, otro Python, otro Ruby, pues, hombre, aprendes un montón, eso sí que es verdad, pero objetivo, o sea, en la práctica realmente no suele llevar a una adopción muy grande por la gente, ¿no? ¿Para qué voy a hacer yo otro Python y la gente lo va a adoptar teniendo Python, ¿no? Pues es cierto que hacer otro lenguaje de propósito general, la verdad es que es un poco, vamos a decirlo así, un poco locura, ¿vale? Pero lo que sí que es verdad es que hay una serie de problemas que nunca, o mejor dicho, no suelen abordarse desde el punto de vista del diseño de lenguajes y que sin embargo son una opción especialmente óptima. Os voy a poner un par de ejemplos pues para motivaros un poquillo. ¿Alguien conoce la herramienta TCP-Dump? TCP-Dump. ¿La conocéis? ¿No? ¿Los de redes? ¿No? Bueno, pues TCP-Dump es una herramienta que lo que hace es capturar paquetes TCP, ¿vale? Entonces, TCP-Dump es muy bueno porque tú le dices que te capture los paquetes TCP que vayan por esta interfaz, con este destino, que tengan activos los flags no sé qué de la cabecera de tal, que contengan un paquete de tipo protocolo no sé qué y qué tal. Es decir, tú le defines una serie de filtros, eso es el patrón visitor. Reaprovecho la forma de recorrerme una estructura y para cada uno de los elementos de la estructura yo voy invocando a mi visitor diciendo, mira, tienes un nodo, hazle la transformación que sea y me la devuelves. Tienes otro nodo, hazme la transformación. ¿Por qué se llama visitor? Acordaos, una regla muy tonta. Si vais a un museo y queréis que os haga una visita guiada por el museo, hay un señor que se sabe el museo y vosotros vais de habitación en habitación del museo, pues viendo las cosas o tomando las notas que seáis. Eso es un patrón visitor, ¿vale? A vosotros os llevan de la mano de sala en sala, en cada una de las salas vosotros hacéis lo que os dé la gana. Eso es un patrón visitor, ¿vale? ¿Y sabéis la diferencia entre una máquina virtual tipo JVM y una máquina virtual como VirtualBox? VirtualBox lo que hace es virtualizar un hardware, ¿vale? Entonces, sobre él colocas un sistema operativo y sobre él colocas todas tus aplicaciones. JVM no virtualiza un hardware. JVM lo que hace es un programa que implementa una máquina, pero no es una máquina real, es una máquina que la estás implementando tú mediante software, ¿vale? Nosotros vamos a hablar aquí de esto. ¿Bien? La búsqueda en profundidad... Sí, es muy sencillo. La búsqueda en profundidad es, si visualizas un árbol, ¿vale? Tú tienes un nodo y cada nodo tiene una serie de hijos, que a su vez tienen hijos, que a su vez tienen hijos. La búsqueda en profundidad es que dado un nodo cualquiera, el que sea, lo que haces es recorres primero los hijos y después los padres. Es una forma recursiva de recorrer el árbol, ¿vale? Si tú tienes un padre y dos hijos, primero recorres el primer hijo, después recorres el segundo hijo y después recorres el padre, ¿vale? Es recursivo. Significa que si un hijo tiene a su vez otro hijo, primero recorres los nietos, después recorres los hijos y después recorres el padre, ¿vale? Es una forma muy sencilla de recorrer un árbol. No, simulas una máquina. ¿Vale? Es que me había ido a Winnie. ¿Cómo? A Winnie. Con Winnie. No, Winnie es otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Bueno, vamos a darle un poco de vida a esto. Diseñar un lenguaje, lo que os digo, aunque normalmente el éxito de diseñar un lenguaje viene dado en lenguajes que no son de propósito general, pues yo quiero hacer una tarea muy concreta, pues me diseño un lenguaje para esta tarea o tal.
Para entender cómo se construyen, lo que vamos a ver aquí es un lenguaje de propósito general muy sencillito, ¿vale? Pero bueno, es un poco amplio, ¿vale? No hay ningún problema, simplemente para que cojáis el concepto. Un lenguaje, por muy sencillo que sea, realmente es una cosa bastante compleja, ¿vale? ¿Os suenan estos conceptos? Un frontend, cuando hablo de frontend, no hablo de una página web, ¿vale? El frontend es un componente que lo que hace es coger un texto y pues lo que te va volcando TCP/DAM son todos los paquetes que pasan por tu tarjeta de red que cumplen esos filtros. Entonces, para análisis de protocolo, ese tipo de cosas está muy bien. ¿Por qué TCP/DAM es un buen ejemplo de esto? Porque TCP/DAM es un compilador. TCP/DAM lo que hace es que la expresión del filtro que tú le pones la compila, ¿de acuerdo? La compila a un lenguaje de bajo nivel y entonces lo ejecuta con cada paquete entrante. Por eso TCP/DAM es extremadamente rápido, ¿vale? Entonces, eso es un ejemplo muy tonto de, anda, mira, resulta que hay una forma de diseñar un lenguaje y que obtenemos una solución especialmente buena. Si conocéis Emacs, el editor de texto, Emacs es un compilador, no es un editor de texto. Emacs lo que hace es implementar un lenguaje sobre el cual se fabrican un montón de herramientas, entre otras, un editor de texto, ¿vale? SQLite, SQLite, ¿lo conocéis? La base de datos. SQLite es un compilador. Cuando tú le pasas una consulta, ese señor lo que hace es coger esa consulta y compilarla a un lenguaje de bajo nivel, optimizarlo y ejecutarlo. Entonces, por eso SQLite es bastante rápido. Mogollón de ejemplos, ¿vale? Ahora, lo del nivel hacker. Pues tampoco hay que ser nivel hacker, pero sí deberíais tener para esta charla una idea clara de estos conceptos. Árboles de n-ary no son binarios ni ternarios, sino n-arios, ¿vale? Depth first transverse o transversal, búsqueda en profundidad, vaya. El patrón de visitor de T, no sé si lo conocéis, y los conceptos de máquina virtual, la diferencia entre una JVM y un VirtualBox. Los dos se llaman máquinas virtuales, pero son dos cosas completamente diferentes, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en este concepto de máquina virtual. Bien, primera duda que lanzo al aire. ¿Tenéis claro o razonablemente claro estos conceptos? ¿Sabéis lo que es un árbol binario? ¿Sabéis lo que es un árbol n-ario? ¿Sí? ¿Sabéis lo que es búsqueda en profundidad? ¿Sí? ¿Sabéis lo que es un patrón visitor? ¡No! ¡Patrones de diseño! Vale. Muy rápidamente, un patrón visitor. El patrón del visitor es muy sencillo. Es cuando tú tienes una estructura de datos, la que sea, y quieres hacer una transformación sobre ella, una búsqueda, una transformación, lo que sea, una transformación topológica, tú lo que haces es diseñas un algoritmo para recorrer esa estructura de datos y en cada elemento de la estructura aplicas una transformación genérica, ¿vale? Si tú tienes que hacer 5 transformaciones sobre la misma estructura de datos, tú tendrías que replicar 5 veces la lógica de recorrer esa estructura de datos. Entonces, como eso no mola, lo que tú haces es, por un lado, me implemento la lógica de recorrer la estructura de datos y, por otro lado, me implemento la lógica de la transformación en cada uno de los elementos, ¿vale? Bueno, pues por último, imprimimos C. ¿Lo veis? Este programa. Y esto es lo mismo. ¿Por qué se llama árbol de sintaxis concreta? Árbol, porque es un árbol. Sintaxis, porque representa la sintaxis de este programa. Y concreta, porque tiene toda la información del código original. Por ejemplo, tenemos aquí un igual, tenemos aquí unos paréntesis. Si aquí hubiéramos diseñado el lenguaje acabando cada operación, cada llamada por un punto y coma, pues aquí nos aparecerían los puntos y comas, etcétera. Esto lo que hace es representarte todo el contenido de tu programa original en forma de árbol, ¿vale? Esto está muy bien, la verdad es que está guay. Pero resulta que a medida que tu lenguaje crece, este árbol se va volviendo cada vez más complejo, muy complejo, ¿vale? Por ejemplo, el árbol de sintaxis concreta de un lenguaje como C, para una asignación A igual a 1, pues a lo mejor tienes 5 o 6 hijos, ¿sabes? Porque la sintaxis es un poco difícil. Entonces, si yo cojo este árbol, le aplico un patrón visitor y reduzco quitándole redundancia y cosas que no me importan, como por ejemplo, esto de aquí yo sé que es un árbol de tipo definición. Defino que A es igual a 1. Este igual no me vale nada. Por ejemplo, este árbol de aquí sé que es, a ver dónde estamos, una referencia, este de aquí, ¿ves? Pues por ejemplo estos paréntesis de aquí pues me sobran, no los necesito, ¿vale? Entonces, yo puedo coger este árbol y hacer una transformación en lo que llamamos un árbol de sintaxis abstracta. Abstracta porque ya no tiene una relación 1 a 1 con la sintaxis original de mi código.
¿vale? Yo digo que este es un archivo que tiene pues 4 comandos. El primero es la definición de A, que es un entero que es 1. La segunda es la definición de B, que es un entero. ¿Ves? Esto es una representación de mi programa a un nivel mucho más abstracto que este, ¿vale? Esto es sucio, mugriento, paréntesis, iguales, líneas de texto, columnas. Esto es conceptual, ¿vale? Muy bien, pues ya tenemos esto. ¿Entendéis más o menos esto, no? Un archivo es una definición, después defino C como la llamada a sumar de una referencia A y una referencia B. Y por último, una llamada a print de ref. Muy bien, vamos a transversar, vamos a recorrer este árbol en depth first, en profundidad. ¿Cuál sería el primer nodo que recorro? Este. ¿De ahí a dónde salto? A defa, ¿vale? Vamos a recorrer de izquierda a derecha, ¿vale? De aquí salto a aquí. ¿Cuál es el siguiente? Int 1. ¿Cuál es el siguiente? Este. Vuelvo, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente? Vuelvo. ¿Cuál es el siguiente? Muy bien. El flujo es entro, salgo. Entro, salgo. Llego aquí. Este. Vuelvo. Este. Que es el código que yo quiero pues compilar o ejecutar y convertirlo en una cosa que se llama árbol de sintaxis abstracta. ¿Os suena todas estas cosas? Un type checker, lo que hace es comprobar que los tipos son correctos. Una máquina virtual ya sabemos lo que es. Un bytecode, en fin, mogollón de cosas que es lo que es, toda la lógica del lenguaje está repartida entre estas cosas, ¿vale? Hay mogollón, no las vamos a ver todas ni de casualidad. De hecho, lo primero que tenemos que hacer es pensar qué tipo de lenguaje es el que queremos construir. Os repito, en esta charla vamos a ver un lenguaje un poco de propósito general, pero bueno, va a ser un lenguaje bastante limitadito. Vosotros, en lugar de un lenguaje de propósito general tipo Python, a lo mejor os interesa hacer un lenguaje, un DSL. ¿Sabéis lo que es un DSL? Un Domain Specific Language. Un DSL es un lenguaje de programación, pero muy reducido, adaptado a un dominio concreto. Por ejemplo, si tú quieres hacer un lenguaje para definir un filtro en paquetes TCP, pues tu dominio es TCP, ¿vale? Y el lenguaje hablará cosas como cabecera, flags, payloads, etcétera, pero no hablará de cosas como, yo qué sé, ya que decirte, bases de datos. No tiene sentido, ¿vale? Eso es un DSL, un lenguaje centrado en una cosa muy concreta. Es un lenguaje de un específico para un dominio. Luego el propio diseño del lenguaje. ¿Queréis que sea funcional o orientado a objetos? ¿Queréis que compile nativo, que funcione sobre una máquina virtual, que se vaya compilando al vuelo? ¿Queréis que compile sobre una máquina virtual que ya exista? ¿Queremos hacer nuestra propia máquina virtual? Que también puede ser muy interesante, ¿vale? Pues esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Y en función de las respuestas, vamos a elegir unos componentes u otros. Mi recomendación para empezar a diseñar un lenguaje es que empecéis en el árbol de sintaxis abstracta y que abordéis estos 3 componentes. El árbol de sintaxis abstracta, una biblioteca estándar para nuestro lenguaje y una máquina virtual muy pequeñita para nuestro lenguaje, ¿vale? El resto de cosas ya las iremos viendo. Empezamos por el principio, árbol de sintaxis abstracta. ¿Alguno os suena ese concepto? ¿Un árbol de sintaxis abstracta? Bien. Para entender un árbol de sintaxis abstracta, lo que hay que hacer es partir del árbol de sintaxis concreta. Bueno, aquí voy a colgar os pongo esto de aquí para que tengáis una referencia de la implementación que vamos a hacer. Supongamos este lenguaje, ¿vale? Un lenguaje muy tonto. Variables, números, sumas y print. ¿Vale? Ya está. Esto va a ser la entrada a mi programa. Un árbol de sintaxis concreta es esto. ¿Qué es esto? Esto es una representación, como veis, en árbol, de forma de árbol, de mi programa original. A es igual a 1, B es igual a 2. C es la suma de A y B.